va a ser enfocado en el hijo de la casa. ¿Sí? Ya todos creo que lo saben. El tema va a ser enfocados en el hijo de la casa. ¿Qué pasa? A todo esto nosotros ya teníamos pensado un tema para comenzar el año. Varios, pero el principal era herencia. O casualidad, o causalidad, Dios hace las cosas como Él quiere, va muy enfocado al lema, enfocados en el hijo de la casa. Entonces, la serie de este mes va a ser herencia y el tema que voy a dar yo se llama herederos. ¿Sí? Ok. Entonces voy a empezar a explicarles un poco, ya saben cómo es la intro, les explico de dónde viene, hacia dónde va, significado etimológico y de ahí partimos. ¿Sí? Comencemos por el principio, como siempre les digo. ¿Se acuerdan la frase que veníamos diciendo el año pasado? Ser jóvenes representa un desarrollo en el crecimiento. Este desarrollo debe ser formado en distintas perspectivas. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿de dónde proviene la palabra herencia? La palabra herencia proviene del latín hereditatis, esas dos palabras, que significa derecho a heredar o conjunto de bienes transmitidos. Este sustantivo latino deriva del verbo herere, que significa, presten atención a esto, estar unido o permanecer adherido. Y ahora van a entender por qué esto tiene mucho contexto, mucho significado para lo que es herencia. La idea original era la de que algo quede ligado a una persona a una persona tras la muerte de otra. Ok, ¿cómo es esto? Que algo que yo tengo, el día que yo muera, se le traspase a otra persona. Eso sería herencia, ¿no? Entonces, por medio de la muerte de Jesús, nos convertimos en herederos por estar ligados a Él, ¿por medio de qué? De su de su espíritu, principalmente de su espíritu, pero algo muy simbólico es su sangre. Mayormente decimos que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, ¿no? Entonces, si alguno lo sabe, sería buenísimo, y el que no lo sabe, se lo voy a explicar. ¿A qué tiene referencia esto? ¿Quién fue crucificado en la cruz del Calvario? El Cordero. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios se le ocurrió crucificar al Cordero y no al león? Si también es el león de la tribu de Judá. Porque hay una representación en donde para que un corderito pueda seguir viviendo cuando queda huérfano, cuando se le muere la mamá, es necesario el sacrificio de otro corderito. ¿Cómo es esto? Ok. Imagínense oveja A, oveja B. ¿Sí? La oveja A tiene una serie de corderitos, 5 corderitos. Y la oveja B tiene 5 corderitos, de la misma manera. Pero la oveja A, finito, murió. Cuando la oveja A muere, los próximos que están prestos a morir son los corderitos. ¿Por qué? Porque no tienen a alguien que los amamante. No tiene a alguien que los alimente. Entonces los corderitos están prácticamente, el siguiente paso para los corderitos es el mismo paso que dio la mamá, morirse. Pero entonces, el pastor, ¿qué tiene que hacer? El pastor toma un cordero de la oveja B, que tiene 5, y lo mata.
y cuando lo mata, con la sangre de ese corderito, baña a los otros 5. Y cuando baña a los otros 5, ahí recién cuando la oveja ve, reconoce a los otros corderitos como si fuesen de él. Eneas, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Cuando la sangre de Jesús se derramó sobre nuestras vidas, fue cuando Dios nos empieza a ver como hijos. Esa es la similitud que tiene el cordero natural con el cordero espiritual. El sacrificio de un corderito hace que otros corderitos vivan. El sacrificio del cordero hizo que nosotros vivamos. Acompáñenme al Salmo 127:3. Y este va a ser el salmo el cual dé el hincapié a todo lo que es herencia. Salmo 127:3. ¿Lo dije bien? Los que lo tienen me dicen amén. Los que no, muy bien, están en flama. Vinieron 2026 activadísimos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Pero dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, esto nos da el pie al primer punto dentro del tema herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los hijos. Entonces, cuando vemos la palabra hijos, proviene del latín filius, esto ya lo habíamos visto, y la palabra filius connota en la palabra o significa hijo o descendiente. Ok, acá hay otra palabra más, descendiente. ¿Qué hay en esa palabra? Y si yo soy descendiente, tiene que haber un ascendente, ¿no? Ok, ¿y quién es mi ascendente? Como hijos tenemos ascendencia y somos descendientes. ¿De quién? De papá, de mamá, de los abuelos, de los tatas. Ellos son nuestros ascendientes. Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ellos son nuestros ascendientes, los que tuvieron primero que nosotros. Y nosotros somos herederos de ellos. Entonces, tenemos ascendientes y somos descendientes al igual que ¿quién? Que Jesús. Jesús era descendiente y tenía ascendentes. ¿Quiénes eran sus ascendentes? Mateo 1:1. Cuando vamos al primer libro del Nuevo Testamento, justamente un nuevo año, el Nuevo Testamento, lo primero que vemos en el Nuevo Testamento es la genealogía de Jesús. Históricamente, Mateo se escribe después de otros evangelios, de los otros evangelios. No es el primero, pero se lo ubica primero porque las secuencias y empezar con la genealogía lo hace interesante para dar comienzo al Nuevo Testamento. Entonces, por eso se ordena de esa manera. No significa que Mateo haya sido el primer evangelio en escribirse. ¿Sí? Entonces, si lo tiene, me dice amén. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de, sus ascendientes eran David y Abraham. Y entre ellos, toda la genealogía, la cual explica a partir del verso 2, toda esa genealogía. Ok, de esto se trata ser hijo natural, que biológicamente somos descendientes de alguien, en nuestro ADN o DNA, como se dice en Estados Unidos, llevamos una marca genética que dice que venimos de una línea generacional donde si ascendemos, los primeros que vemos son nuestros padres y como ellos también son hijos de. ¿Hijos de quién? De nuestros abuelos. Ellos en un momento también heredaron. ¿Qué heredaron?
Me voy a ir un poco por las ramas, no voy a seguir tanto esto, pero ¿qué heredaron? ¿Qué heredaron en su genética? ¿A cuántos más de una vez le dijeron, te pareces a tu mamá? ¿Te pareces a tu papá? Sos igualito, el calco. Muchas veces, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque lo heredaron. Lo heredaron genéticamente. Naturalmente, heredamos imagen física. Biológicamente, heredamos actitudes. Habrán visto que hijos separados de su papá hablan igual, caminan igual, y vos decís, pero si no se crió con su papá, ¿por qué es tan parecido? Porque genéticamente heredó lo que era el padre. ¿Sí? Entonces, sigamos. Para entender nuestra identidad de hijos, es necesario entender esto, que antes de nosotros hubieron otros los cuales genéticamente nos marcaron. Mas ahora lo que sucede es que también somos hijos, pero no naturales. Y acá donde viene lo bueno. Romanos 8, 14, 15. Me voy a poner cronómetro porque si no después siempre me voy. Oh, tengo re tiempo. Siempre que digo eso después, mejor me pongo el cronómetro, me callo la boca. Romanos 8, 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acá entra lo que dijo Cristian. ¿Por qué? Por el Espíritu. Pues no habéis recibido el Espíritu de ¿qué? Los perdí. De esclavitud. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. ¿Nosotros qué fuimos? ¿Qué les explicaba de las ovejas? La oveja adopta a los corderitos por el olor de la sangre de su hijo. Dios nos adopta porque nosotros fuimos recubiertos por el olor de Cristo. Entonces, recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y acá donde entra el espíritu, ya no es natural, es espiritual. Ya no pasa por algo naturalmente que podríamos tener. Por eso también la palabra dice que es por gracia y no por obra. Porque por obras no podríamos adquirir salvación, por obra no podríamos ser hijos, por obra no podríamos alcanzar al Padre. Por obras estaríamos como Nicodemo, lleno de entendimiento, lleno de conocimiento, lleno de un montón de cosas, diciendo, yo hago esto, yo hago caridad, yo hago lo otro. Pero cuando le dijeron, tienes que nacer de nuevo, ¿y cómo es eso? Y Jesús le dice, ¿acaso tú no eres maestro de la ley? Porque no se trata de obra, se trata de gracia. No se trata de obra, se trata de Jesús. No solo somos seres naturales, sino que somos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Esto nos hace seres espirituales y como seres espirituales debemos ser hijos, en este caso hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Del sacrificio de Jesús. Juan 16:13. Acompáñenme ahí a Juan 16:13. Cuando lo tiene me dice amén. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Fue muy rápido. Muy bien, Abril. Dice, por cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Presten atención en esto. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu de qué? ¿No le suena raro el Espíritu de verdad?
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quiénes eran hijos de Dios según Romanos, según Pablo en la carta a los Romanos? ¿Quiénes eran hijos de Dios? ¿Los? Muy bien, los guiados por el Espíritu. ¿Y qué está diciendo que va a ser el Espíritu de verdad? Y los guiará a toda verdad. Tanto Jesús como Pablo hablaban lo mismo, estaban diciendo lo mismo. El Espíritu Santo será el que nos guíe. Y según Pablo, en la carta a los Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo que automáticamente el ser guiado por el Espíritu de Dios pasarías a ser hijo. Juan 15, 26. Y tengo otro más en Juan, así que no se vayan muy lejos de Juan. Juan 15, 26. Dice, por cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y miren qué dice, el Espíritu de verdad. O sea que el Espíritu de verdad es el Consolador, el mismo que Jesús estaba diciendo, voy a enviarles, una vez que yo vaya al Padre, les enviaré el Consolador, el cual les hablé como que era el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y acá me iría un poco y me voy a ir. Dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y cuando dice es el espíritu de la profecía, también la Biblia narra y dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, no tiene dirección. Y el espíritu de la profecía, ¿qué es? Es el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué está diciendo acá? Él dará testimonio acerca de mí. Acá explica un poco más quién es el Espíritu de verdad. Es el Consolador, que habrá de venir en lugar de Jesús. El que habrá de estar en el lugar de Jesús. El que pasará a estar con nosotros para darnos dirección, así como dice Romanos. Pero en Juan 14, 26 dice lo siguiente. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los hijos de Dios reconocen la voz del Espíritu Santo, reconocen la guía del Espíritu Santo, reconocen que si el Espíritu Santo no los guía, quiere decir que no están confiando en quién es Jesús. Entonces, el Consolador es el Espíritu Santo. Y Pablo, en la carta a los Gálatas, lo resume bastante bien. Gálatas 4, 4 al 7. Mucho texto, William, mucho texto para decir que somos hijos. Gálatas 4, 4 al 7. Dice lo siguiente, ¿lo tienen? Muy bien. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en dónde? Ya la tenían. Muy bien. Empecé en el 3. ¡Qué tramposo, William! Estábamos en esclavitud, era para ver si estaban atentos. Bajo los rudimentos del mundo. ¿Dónde estábamos? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? ¿Y quién era su hijo? Jesús, ¿no? De eso estábamos hablando. El cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Todo lo anterior resumido en Gálatas 3 al 7. Somos hijos gracias a Jesús, gracias a que Él nos compró a precio de sangre. Entonces, ya vimos cuál es la identidad de un hijo. La identidad de un hijo es ser guiado por el Espíritu. El Espíritu es el mismo que envía a Jesús y es el mismo Jesús. Por eso Él dice, y Él envió el Espíritu del Hijo. Ok, entonces, ahora vamos a ver quién es el Padre. Porque dijimos que si somos herederos es porque tenemos una ascendencia. Hay alguien antes que nosotros y ese alguien son nuestros padres, ¿no? Ahora vamos a ver quién es nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Proviene del latín pater, patris, que significa padre, en sentido biológico y también protector o figura de autoridad. ¿Y acá dónde me basé? En figura de autoridad. ¿Quién es tu autoridad? Porque tu autoridad es la que te guía. Y estuvimos hablando de que los hijos son guiados por... Ahí va, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los hijos son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde vemos que una figura de autoridad. Alguien que te guía es una figura de autoridad. Entonces, ¿quién es tu padre? Entonces, ¿a quién consideras tu padre? ¿A quién le estás poniendo el oído? ¿A quién le estás prestando atención? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Porque dependiendo quién sea tu padre, es de quién serás hijo. Y dependiendo de quién seas hijo, va a ser lo que heredes. Entonces, tus acciones serán las que reflejen quién es tu padre. ¿Qué les decía recién? Que la adoración no es solamente de acá. No es solamente decir soy hijo. Yo camino como mi papá, como mi abuelo. Quien me ve caminar dice, ya va Coco, va Toro. Y no, es el nieto. Porque encima tenemos casi la misma estatura. Que mi papá camino igual, pero es más alto, entonces saben que no soy él. Aunque alguna vez mi mamá me confundió. Pero mi mamá usa anteojos. Eso es lo complicado. Juan, capítulo 8, verso 43 al 45, esta vez sí. No hay bromas. Los hijos de Dios se dejan guiar por su espíritu, pero los que no se dejan guiar por su espíritu, ¿qué pasa con eso? Desde el 43 al 45. Dice, porque no entendéis mi lenguaje. Apa, ¿qué pasó acá? ¿Cómo que no le están entendiendo el lenguaje? ¿Qué pasó? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, ¿en dónde? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Los que no entienden el lenguaje de Jesús no pueden ser guiados por la verdad. Por ende, son guiados por la mentira. Un padre te guía. ¿Quién te está guiando? ¿Hacia dónde te está guiando? Si te guía una mentira, no es Dios. Pero si te guía a la verdad, ese verdaderamente es Dios. Abraham guió a Isaac hacia la adoración. Israel guió a José hacia el gobierno. David guió a Salomón hacia la sabiduría. Zacarías guió a Juan hacia la profecía. José y María guiaron a Jesús para ser el mejor artesano. Y ustedes dirán, ¿cómo para ser el mejor artesano? Porque José y María eran naturales. Por eso Jesús se volvió un carpintero. Y yo siempre me imagino el mejor carpintero. Era un artesano, lo que él hacía era arte. Lo que él hacía era como lo que hacía Bezalel en el Antiguo Testamento. Sabiduría para crear toda arte. Pero Dios guió a Jesús a ser el Mesías. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Padre. Romanos 8, 16 y 17. Repito, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y si hijos también? Ok. Entonces, ya vimos la característica de hijo, la identidad de hijo son aquellos que son guiados por el Espíritu, ¿no? Vimos la característica de un padre. La característica de un padre que es una autoridad que guía. ¿Hacia dónde te guía? Y depende de qué padre elijas. Si elegís a Dios como padre o si elegís al diablo como padre. Si elegís que el espíritu de verdad te guíe o si elegís que el espíritu de mentira te manipule. Pero eso ya depende de usted. Así que yo me voy a ir a herencia. El siguiente punto es herencia. Y acá voy a partir de Dios. No les voy a decir la herencia del otro lado, solamente la de Dios. Nuestro Padre es Dios. Pero ¿quién es Dios? Y esto es lo que me gusta de este punto de herencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para... Uy, me sobró un montón de tiempo, qué bueno. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para William? ¿Quién es Dios para Tamara? ¿Quién es Dios para Matías, Tobías, Sabrina, Brenda, Sol? ¿Quién es Dios para cada uno de ustedes? Porque dependiendo de quién es Dios para ustedes es lo que van a heredar. ¿Qué heredamos de Él? Daniel 2:47. Me encanta, no lo iba a decir, pero se me vino a la cabeza nuevamente, así que lo voy a soltar. El hijo pródigo.
El hijo pródigo tenía muy claro quién era su padre. Y al momento de irse le pide la herencia. ¿Qué le pide? ¿Por qué el hijo pródigo puede pedir la herencia? Porque conoce que tiene su padre. ¿Y por qué el hijo mayor no pidió la herencia? Porque cuando llegó el hijo pródigo dijo, a este le haces banquete, se gastó todo, despilfarró todo y a este le haces banquete. Y el padre, ¿saben qué le dice? Hijo, todo lo que está en la casa es tuyo. Pudiste haberlo tomado cuando querías. El otro hijo no conocía lo que tenía para heredar. Daniel 2:47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Por qué pues este versículo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con herencia? Ninguna parte dice nada de herencia, no dice que vas a heredar nada, nada, absolutamente nada. Porque no lo dice en el libro de Daniel, lo dice en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, ¿qué dice? Y te enseñaré que tú no conoces, misterios. Si mi Padre es el que revela los misterios, ¿qué creen que será mi herencia? Mi herencia serán los misterios que están depositados en el cielo. Mi herencia será oír lo que no ha subido a corazón de hombre ni oído ha escuchado. Mi herencia será el clamor de un hijo para que venga la revelación del Padre. Mi herencia será oír los misterios que se hablan en el cielo. Mi herencia será a causa de que tengo un Padre que se revela en el misterio, que se revela en el secreto, que se revela en cuando cierro la puerta de mi aposento y oro en secreto. Él lo revela en público. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 17, verso 24. Apocalipsis, dije 24, verso 14. Le agregué 10. 17, 14. Apocalipsis 17, verso 14. Dice lo siguiente. Pelearán contra él y el Cordero los, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Si mi Padre es Rey de reyes, ¿cuál será mi herencia? ¿Cuál será la herencia que un padre siendo Rey de reyes puede darle a un hijo? Apocalipsis 1. Verso 5 al 6. Apocalipsis 1, 5 al 6 dice lo siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿Qué heredaré de un padre que es rey de reyes, señor de señores? Heredaré sacerdocio, heredaré reinos, heredaré tierras, heredaré el hecho de que me llamen hijo, rey y sacerdote. Cuando podemos ver a un padre que es rey de reyes y señor de señores, podemos ver la herencia que tendremos como hijo, ser reyes y sacerdotes. Y ahora acompáñenme al último. Isaías, capítulo 66, verso 1. Isaías, capítulo 66, verso 1. Dice lo siguiente. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Muchos ya sabemos dónde está la casa, ¿no? Sabemos dónde es su lugar de reposo. Pero ¿qué heredaremos de aquel que tiene un trono en los cielos y que pisa la tierra? ¿Qué hemos de heredar de aquel que la tierra es el estrado de sus pies? Sería la alfombra de los pies cuando se baja de la cama. O del trono, en este caso. Salmos 110, 1. Como de costumbre, William no los deja de hacer pasear por la Biblia. Salmos 110, 1. Dice, Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que va a poner a mis enemigos por estrado de mis pies? Pará. La tierra es el estrado de sus pies, ¿no? Si yo estoy con Jesús, quiere decir que soy barro en manos del alfarero, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Y si soy barro en manos del alfarero, quiere decir que estoy siendo moldeado, pero que estoy siendo barro, ¿no? Y ahora pondrá a mis enemigos como estrado de mis pies. Y Dios lo que tiene por estrado de sus pies es lo que dejó de ser barro. Génesis dice, y la serpiente se arrastrará y se alimentará del polvo. Pero también la Biblia dice que lo que no está con Dios es enemigo ¿de quién? De Dios. Que lo que ama al mundo no ama a Dios. ¿Y qué está diciendo acá? Pondrá a mis enemigos como estrado de mis pies. Al polvo. Aquellos que se interponen entre la voluntad de Dios y vos pasan a ser enemigos y como enemigos pasan a ser como el polvo. Absolutamente nada. No sé qué sea lo que en este tiempo tal vez se esté volviendo enemigo entre tu comunión con Dios, pero quiero decirte que se vuelve polvo. Que vas a poder caminar así como Pedro caminó sobre las aguas. Era lo que se interponía entre Pedro y Jesús, agua. ¿Y qué está diciendo el Salmo? Lo pondré como estrado de tus pies. Será por donde camines. Solamente será el puente para llegar a Cristo. La temporada mala solamente será el puente para llegar a Jesús. La temporada de enemigos solamente será el puente para llegar a Cristo. El mal momento, la dificultad,
la mala circunstancia, la adversidad que estás pasando, simplemente será el puente para llegar a Cristo. El que es mi Padre tiene su trono en los cielos y a la tierra como estrado de sus pies. Y mi herencia será que mis enemigos sean el estrado de mis pies. Termino. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre... Porque no solamente va a estar bajo tus pies, sino que ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Dile a la tormenta que se detenga y se detendrá. Dile a tus enemigos que se vayan y se tendrán que ir. Dile a las tinieblas que se dispersen y tendrán que retroceder. Porque el que habita en ti es luz, porque el que habita en ti hay poder, porque el que habita en ti es Rey de reyes, Señor de señores. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Lo que está en el cielo se inclina ante Él, lo que está en la tierra se inclina ante Él, y aún lo que está debajo de la tierra se inclina ante Él, y es lo que tú estás portando a Cristo. Porque les envió el Espíritu del Hijo, porque los hijos son guiados por el Espíritu Santo, porque tu Padre es Dios. Y es tu autoridad, y por cuanto es tu autoridad, vos caminás bajo autoridad, pero vos caminás en autoridad. Tenés la autoridad para decirle a la tempestad, cálmate, haz silencio, calla, detente. Y tendrá que detenerse. Como todo buen predicador, siempre que dice está terminando, le queda un versículo más. Mateo 19:29, y con esto de verdad termina, así que pónganse de pie. Mateo 19:29. Considero que 2026 es un año de herencia. Diga conmigo, herencia. Y como hijos, heredaremos. Como hijos y herederos, heredaremos. Pero hace falta que veamos a Dios como Padre. Hace falta que veamos a Dios como tenemos que verlo. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de los que está acá anhela, desea, pide por sanidad? Puede levantar la mano. ¿Ninguno? Ok, buenísimo. ¿Cuenta dónde sanidad? No, sanidad. Bueno, igual lo de los dones, ahora voy. Sanidad. ¿Por qué decía lo de sanidad? Porque Él es Jehová Rafa o Jehová Rafa, el que sana. ¿Alguno necesita provisión? Ninguno. Usted, bien. Che, el resto está ganado. Vi que es muy chiquita. Pues. Porque Él es Jehová Jireh. Tengo machete. Por si en algún momento me los olvido. ¿Alguno necesita pastor?
que ser pastoreado? Bien, porque Él también es Jehová Roy. Él es pastor. ¿Alguna vez le fallaron? Porque Él es el que aun cuando le fallan, Él permanece fiel. Toby decía, ¿se vale dones? Sí, se vale dones. Porque Él es el dador de los dones. ¿Anhelas heredar dones? ¿Anhelas heredar una familia? Porque Él es Dios de familias. ¿Anhelas a papá? Porque Él es padre. ¿Anhelas amigo? Él es el mejor amigo. ¿Anhelas maestro? Él es maestro de maestros. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que anhelas? Él lo es todo, Él lo llena todo. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él está por sobre todas las cosas. Él lo suple todo. Él es Jireh, el que provee. Cualquiera sea la necesidad, Él es el que provee. Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es tu Hacedor. Él es tu justicia, tu estandarte. Jehová Nisi, Jehová Tsidkenu. Él es el Shaddai, Adonai, Sabaoth, el Dios de guerra, el que pelea mis batallas, poderoso gigante, fuerte en batalla. Él es mi Padre, Él es tu Padre. En el que en momentos de dificultad Él no se rinde, Él no se cansa, Él no abandona, Él sigue estando. Cuando otros te dieron la espalda, Él sigue estando en el mismo lugar, esperándote, diciéndote, ven. Tengo vestiduras nuevas, tengo anillo nuevo, tengo calzado nuevo. Ven. Mi herencia no ha pasado, mi herencia sigue vigente, tú sigues siendo hijo. Ven. Ven. No importa la circunstancia solamente será el medio para que veas al Padre. La dificultad solamente será el medio para que alcances a Jesús. Hablábamos de Talita Kumi. El flujo de sangre solamente fue el medio para tocar el borde del manto. Lo necesario era tocar el borde del manto. Lo necesario era acercarse a Jesús. Lo necesario era ir en la oración. El manto, el borde del manto representa la oración. Y en oración alcanzó a Jesús. Y cuando alcanzó a Jesús, heredó la sanidad. Pero no solo la sanidad, porque Jesús no le dice, vete, hija, eres sana. Le dice, vete, hija, eres salva. Has sido salvada. Tu herencia no será algo superficial, tu herencia será algo eterno, porque mi Padre es Dios eterno, porque mi Padre permanece aún por los siglos de los siglos. Porque nuestro Padre es Dios. Porque nuestro Padre no se limita a lo natural, a lo material y a lo finito. Él es la fuente inagotable que todos necesitamos. El estanque de Betesda se movía una vez cada tiempo, cada vez que un ángel posaba sobre el lugar. Pero no hizo falta un ángel, hizo falta que Jesús se acerque y le dice, ¿qué necesitas? ¿Quieres ser sano? No puedo llegar al estanque, ¿no ves que no me puedo mover?
hijo, estoy aquí. La herencia se presentó delante de ti. Las promesas se están presentando delante de ti. Este 2026 es un año de herencia, un año donde debemos de aferrarnos a aquel que nos dio salvación, que nos dio vida eterna, que nos da la posibilidad de ser llamados hijos, la posibilidad de clamar y decir, Abba, aquí estoy. Abba, aquí estoy. Una vez más, aquí estoy.